pregunto respecto de todas aquellas cosas que no les gustan de ustedes mismos. Les aseguro que pueden mencionar y enumerar más de 5 incluso. Pero ¿qué pasa cuando les pregunto qué cosas les gustan de ustedes mismos? Es más difícil, obviamente. Entonces, a esto nos lleva a la primera pregunta del día de hoy. ¿Por qué pasa esto? ¿Será que uno no tiene amor propio? Bueno, pues basado en lo que acabas de decir, el tema de hoy será, pues como tú dijiste, amor propio. Nos meteremos un poquito más en profundo de ese tema. Y pues me presento, me llamo Stefan Walsh. Bueno, mi nombre es Mariale. Hoy nos acompaña la neuropsicóloga clínica y educativa Mirna Guerra. Que bueno, ella es un gusto, un placer estar con ustedes hoy. Y pues tenemos algunas preguntas que nos puede responder. Ok, muchas gracias por la invitación. Me parece muy interesante que estemos hablando de un tema que es de vital importancia actualmente para todos, no solo para la juventud, sino que en general creo que es importante tomarte tiempo en ti y hacer algo por ti. Bueno, pues gracias, bienvenida. Y comenzamos directamente. ¿Tú nos podrías decir para ti, o tal vez científicamente, o en general, qué es el amor propio para que la gente lo pueda entender como en su totalidad? Ok, sí, con mucho gusto. Quiero empezar con una frase que me parece muy importante y esta frase explica mucho de lo que al final es el amor propio. Y como dice acá, hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Y hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él. Es decir, no harás nada contigo. Entonces el amor propio es esa capacidad que vos puedes tener de verte a ti mismo, pero más que verte, hacer algo por ti, amarte. Y esa palabra amarte es un verbo que te lleva a una acción. Y muchas veces esa acción se queda reprimida y entonces no te amas. Es un poco trivial, ¿no? Sí, un poquito. Una cosa que siempre me confundió a mí es cuál es la diferencia entre el autoestima de una persona y su amor propio, ¿verdad? ¿Cuál es esa diferencia? Ok, existe una diferencia muy grande y hay un autor que nos habla específicamente de ello, de la autoestima y el amor propio. Considero que la autoestima es un elemento que va dentro del amor propio. Ok. Es decir, el amor propio, vamos a decir que es el título y el autoestima es el subtítulo. Pero ese subtítulo conlleva otros puntos y otros elementos. ¿Por qué? Nathaniel Branden nos dice que para tú tener una buena autoestima y por ende un amor propio concreto, tenés que tomar algunos elementos. Ok. No sé si quieres que los mencione. Sí, ¿Ok? sí. Esos elementos, entre unos está vivir de manera consciente, es decir, vivir en el presente, que es algo que no hacemos. No. Nos levantamos por inercia, comemos por inercia, dormimos por inercia. Y siempre estamos pensando en lo que va a pasar después, nunca estamos viviendo así. Exactamente. O estamos en el pasado anhelando y añorando, o estamos en el futuro con esas expectativas que son falsas, que no son reales. Claro, sí puedes planificar el futuro, pero al final lo real es el consciente, el presente, el ahora. Ese es un pilar. Luego el otro pilar es la aceptación de ti mismo, de ti misma. O sea, qué tanto tú te aceptas en todo sentido, física, emocional, espiritual, etcétera. Luego la responsabilidad que tú tienes contigo mismo. O sea, somos responsables con muchas cosas que hacemos, el llegar temprano, el llegar puntual, el entregar una tarea, etcétera. Pero, ¿qué tan responsable eres contigo mismo? Luego, la autoafirmación. Y estamos tan acostumbrados a desvalidarnos y muchas veces a validar lo que eres, lo que sientes en general. Luego, pues, otro es tener un propósito. ¿Por qué me levanté hoy? ¿Por qué estoy aquí hablando de amor propio? Simplemente es una tarea. No, te está llevando a graduarte. A algo más. Vas a algo más profundo. Luego, pues, algo que es bien importante, la integridad. O sea, ¿qué tan íntegro soy con lo que quiero y estoy haciendo hoy? Y definitivamente, estos pilares de los que hablaba, que son 6, son muy importantes para formar tu autoestima y por ende, para generar un amor propio saludable. Sí, claro. Y tú mencionabas que la aceptación es muy importante y estoy totalmente de acuerdo porque si no aceptamos, no podemos seguir caminando, en mi opinión. O sea, la aceptación va primero y antes que casi de todo.
Y también en cuanto a la disciplina, o sea, yo veo la disciplina como una manera de amarse a sí mismo, o sea, porque haces las cosas duras, lo que cuestan, pensando en tu futuro, en ti a futuro. Exactamente. Y tú mencionabas una palabra ahí importante que es la disciplina. Y a veces esa misma disciplina es tan rígida que no nos deja vernos, ver tu interior, o sea, qué sientes. Muchas veces sí sabemos qué pensamos y eso es lo que a veces nos autosabotea porque es tanto pensamiento que se vuelven pensamientos repetitivos y disruptivos, es decir, irreales. Pero es más difícil llegar al fondo de ti, o sea, ¿qué siento con esto que estoy pensando? Entonces, me parece importante esta palabrita disciplina, perdón, que te lleva más allá, ¿verdad? O sea, sí, pues podría decirse que es un pilar que podríamos agregar también Sí, para la autoestima. claro. Em, Muchas veces la gente, por lo general, no entiende por qué no tienen ese amor propio, ¿sabes? Es como no saben simplemente porque no se quieren a sí mismos. Y quería preguntarte, para ti, como cuál es el primer paso para desarrollar el amor propio, o sea, esa realización que te dice así como tengo que cambiar algo para comenzar a generar esa como relación conmigo mismo. Ok. Yo creo que como primer punto tiene que ver mucho tu autoevaluación, ¿verdad? ¿Cómo estoy? ¿Quién soy? ¿Qué quiero y hacia dónde voy? Es decir, ¿cómo saber entonces si tengo o no tengo buena o mala autoestima, alta o baja autoestima, si tengo o no tengo amor propio? Primero tenés que hacer un examen contigo mismo para de verdad desenmascararte y evitar juzgarte, porque muchas veces eso es lo que hacemos. Nos juzgamos y no llegamos a fondo, entonces vernos más con cabeza fría, ¿verdad? Y ok, me está pasando esto, por ejemplo, algo concreto, no acepto mi apariencia física, ok, ya sé, no acepto mi apariencia física, ¿por qué? Ok. Entonces, ya que venga el por qué, ¿qué pienso de esto? Y luego, ¿qué siento de esto? Y luego viene el, ¿qué voy a hacer con esto? Que ya sé, que tengo, que pienso, que siento y qué hago. Y muchas veces hacemos ese ejercicio, más no llegamos a la acción. Entonces, o sea, sí invitaría a quien nos escuche a hacer ese camino de autoevaluarte, pero con elementos básicos que podría ser con la estrategia de pienso, siento y actúo, PSA. 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 Eso siento y actúo. Ajá. Y eso Suena súper fácil, pero la realidad es que no. te toma tiempo Sí. y muchas veces solos no lo podemos hacer, pues por eso existimos los psicólogos, ¿no? Porque tú vas y planteas esa falta de amor propio, estoy pensando esto, estoy sintiendo esto, y entonces muchas veces tú misma tienes la respuesta, Sí, sí, es muy cierto. pero hay ciertos bloqueos que también no te dejan dar ese paso, que aquí habría que evaluar mucho también de tu pasado, de tu historia, de tu entorno inmediato. Sí, muy cierto. Sí, sobre todo el entorno inmediato siento que afecta mucho porque es como un choque porque a lo mejor tú quieres mejorar personalmente, o sea, te das afirmaciones positivas, pero tu entorno a lo mejor es un entorno muy negativo que te dice y tal vez no te recuerda, pero constantemente te está diciendo cosas negativas, entonces hay como un choque interno de ¿será que es lo que yo pienso de mí? ¿O será que es lo que los demás dicen de mí? Exactamente, entonces ahí hay una discrepancia entre lo que yo pienso y cómo los demás me ven. Pero lo más importante, sin caer en un egoísmo también, ¿verdad? Es lo que tú piensas. Claro, esto tiene que llevarte a niveles altos de madurez, ¿verdad? Porque puede ser que un amigo o familiar me diga, no, mira, o sea, no está bien, o la verdad deberías de hacer esto, pero muchas veces también ya va esa respuesta desde el sentimiento de tu ser querido, tu mamá, tu papá, ¿verdad? Tus hermanos, ya llevan como ese ingrediente sí, de la parte de la personalidad del otro, ¿verdad? O
del amor o el desamor también del otro. Entonces lo mejor sería eso, contigo mismo, ¿verdad? Y buscar personas neutras que sí puedan ser tus personas vitaminas, ¿verdad? Que es eso, personas que sí me sumen y que yo sepa que en anteriores ocasiones han podido aportar. Entonces me parece interesante esto, ¿verdad? Ese choque o esa discrepancia entre lo que pienso y los demás ven, pero quédate con lo que tú has avanzado ya en este tema, en ese camino. Sí, esto también está un poco difícil porque quiera que no, o sea, las personas que tenemos cerca siempre influyen bastante. Y más si son nuestros papás, digamos, o nuestra pareja. O sea, pensás y tenés un concepto de ellos que, o sea, por el amor que les tenés, el cariño, tienen importancia en lo que tú pensás de ti mismo. Exacto. Y como les mencionaba en los pilares de Natal Branding, él decía de la integridad. Y entonces la integridad te lleva a tus valores, a tu filosofía de vida, a tus metas, a tu visión, a tu visión. Y eso te hace llegar siempre a tu esencia. ¿Para qué? Para que si tienes una pareja, porque se puede confundir amor, ¿verdad? Que tu pareja te dice, no, mira, mejor hace esto, porque esto te conviene. Pero pudiera ser que también esté utilizado a la conveniencia del otro. A mí me conviene que ella o él cambie porque yo también voy a beneficiarme de ello. Pero ese cambio, ¿hacia qué te va a llevar? ¿Hacia tu satisfacción o la del otro? Entonces creo que la integridad, no se equivoca el autor al decirnos que es importante para tu mejorar tu autoestima y tu amor propio. Sí, porque de igual manera el amor propio fortalece las relaciones pues, con otras personas, ¿no? Exacto, porque entonces eso ya te lleva a relacionarte, tú mencionabas, de una manera saludable, ¿verdad? Como ya en mi entorno yo puedo percibir qué es al final lo que me va a beneficiar y qué es lo que no. Y en base a ello yo puedo decidir también si tomo, si lo dejo y ya favorecerme a manera que yo pueda irme realizando de una manera plena. Sí. Ah, Y pienso que también cuenta mucho buscar, o sea, ser proactivos en nuestras vidas, como tú dijiste, o sea, tenemos que ver nuestras relaciones a veces con cabeza fría, simplemente no pensar con la emoción, sino pensar racionalmente, o sea, ¿será que esta persona me trata de esta manera por tal vez un tipo de manipulación o algo así? ¿O en serio me está intentando decir algo, me está intentando comunicar algo? Exacto, y para eso voy a hablar un poquito de mi área. Y no sé si han escuchado un poquito esa palabra de te amo con el hipotálamo, te amo con la amígdala, porque a nivel cerebral pues tenemos estructuras básicas como la amígdala, donde ahí se rigen las emociones y muchas veces pues no nos da como ese chance de pensar en realidad si estoy actuando por un impulso, si estoy actuando por una emoción, si estoy satisfaciendo al otro y me estoy olvidando de mí. Que esa es una manía, vamos a decir, o un mecanismo de defensa que utiliza en contra del amor propio. Porque muchas veces yo pienso que para amarme tengo que dar demasiado. Y entonces me pierdo en los demás y me olvidé de mí cuando ya estoy ayudando a todo mundo y pues obviamente yo no me ayudé a mí, yo no me ayudé a mí y yo hago la analogía como de una fuente, un pozo, o sea, si vos no tenés agua, no podés dar y eso pasa con las personas que dan en exceso y se olvidan de ellos, que van en relación a autoestima y amor propio, que das y de pronto cuando ves hacia adentro ya no tenés nada y querés seguir aportando, entonces me parece interesante el ya relacionar el amor propio con las relaciones interpersonales. Claro, y, o sea, va de la mano con yo no puedo ayudar a los demás si yo no estoy bien, simplemente. O sea, me tengo que ayudar a mí mismo para poder ayudar a los demás. Es simple, o sea, uno, quiera que suene un poquito feo, tal vez, pero uno es su propia prioridad, en mi opinión. O sea, te tienes que poner primero y en segundo plano, pues ya ayudar a la gente que te rodea. Claro, y dos elementos que rescato es tampoco caer en algo insano, ¿verdad? Tampoco generar
una personalidad narcisista, ¿verdad? Donde solo pensés en ti y los demás no me importan. Creo que no es ahí el camino, es el priorizarte de una manera saludable, sin olvidarte de los demás, ¿verdad? Y pues bueno, esas decisiones, definitivamente esa palabrita cabeza fría es bien importante, porque entonces le quitas la emoción y le pones el pensamiento. Y eso te va a ayudar a llegar hacia donde tú quieres. Claro, no vamos a ser solo racionales también, pero definitivamente si hay una persona que se da demasiado a los demás y menos a él mismo o a ella misma, creo que sí es bueno hacer este análisis desde la cabeza, desde la razón, no tanto del corazón, porque le sobra el corazón. Claro. Siempre hay que tener un balance con Exacto. todo en la vida. Así es. Sí. Bueno, cuando una persona no tiene amor propio ni autoestima y así, las consecuencias pueden ser bastantes, ¿no? Como, no sé cuáles son las más comunes o hasta qué punto puede llegar una persona que realmente no se quiere a sí misma. Yo creo que hay muchas, ¿verdad? Muchas maneras de reflejar esa falta de amor propio. Una ya mencionábamos, ¿verdad? El olvidarte de los demás y dar en exceso, al final a ti te va a anular por completo. Y entonces, ¿qué es lo que viene acá? O sea, una baja autoestima, ¿verdad? Te lleva a tener baja autoestima. Definitivamente hay una desconfianza muy fuerte, ¿verdad? Hacia ti mismo. O sea, yo ya no confío, pero más allá, sí es un tema bien fuerte a nivel emocional, porque si no hay amor propio, definitivamente te va a truncar hasta tu profesión, o sea, tu visión, o sea, qué es lo que yo quiero. Si yo no me amo, pues no aumento mi acervo cultural o académico, entonces no voy a lograr, ¿verdad? Avanzar porque no creo, no me siento capaz de, entonces sí te puede llevar hasta perderte de varias áreas en el aspecto académico, profesional, no vas a lograr nada porque no crees en ti. Entonces, por ende, nunca vamos a hablar. Claro, te vas a graduar, menos estás pensando en alcanzar un nivel laboral alto posterior a ello, ¿verdad? Hablando ya, pues, de estar ya en un trabajo donde tú tienes que creer en lo que haces, en lo que eres y tienes que saber hacia dónde vas. En el aspecto emocional o sentimental también, o sea, nunca vas a tener relaciones estables. ¿Por qué? Porque si tú no te amas y no crees en ti, no puedes visualizar a la otra persona como tal. Entonces eso te lleva definitivamente a perderte. Y bueno, luego ya vienen trastornos, ¿verdad? Tú como depresión, ansiedad, pues trastornos de personalidad, podemos mencionar muchos, exacto. Y básicamente, ajá, o sea, como que el primer paso para todos esos problemas podrías decir que es el bajo autoestima por lo mismo. Y además, o sea, como tú mencionabas, si uno tiene baja autoestima, siento que va a vivir su vida con una falta de ambición, tal vez, o sea, le va a faltar proponerse metas, no va a tener como una meta, no va a tener a dónde quiere llegar, entonces las personas le podrán decir comentarios, le podrán decir, deberías hacer esto, y esa persona no va a tener la capacidad para reflexionar y decidir verdaderamente, esto es lo que yo quiero, no va de acuerdo con mi meta, o sí va de acuerdo con mi meta, y pensar por su propia cuenta. Exacto, y yo le pondría una palabrita más fácil, o sea, no vas a tener ilusión por la vida, definitivamente. Ajá. Y entonces no tenés sueños, porque no crees en ti, porque no te amas, porque no te valoras. Y suena bien fácil, o sea, amarte, amarte. Se escucha muy fácil, pero en la práctica creo que nos cuesta hacer prácticas diarias de amor propio. Y si les preguntaría a ustedes, o sea, ¿qué has hecho hoy para amarte más? Sí, es que somos muy autocríticos, demasiado con nosotros mismos. Exacto. Y como tú mencionabas, los pensamientos repetitivos, digamos, hoy me encontré algo malo en mí y me lo estoy repitiendo todo el tiempo. Y así se repite y obviamente esos pensamientos súper difícil como que apagarlos, o sea,
A veces uno quisiera tener un botoncito en la mente así de un off, si ya no quiero pensar en esto, pero es complicado. Exacto, como el micrófono, mutearlo, ¿verdad? Y Ajá. demás. Pero ojo, ahí también hay que tener cuidado porque muchas veces ese off te hace definitivamente bloquear emociones y pensamientos, y más que todo la emoción, que al final es lo que hay que ir evaluando, no solo la emoción, sino que por qué estoy sintiendo X o Y sentimiento muy fuerte, o sea, por qué me estoy sintiendo con mucho miedo, o sea, ¿qué hay atrás de eso, por ejemplo? Sí, básicamente es una gestión de nuestras emociones, pues, o sea, me- pensar y cuestionarnos, o sea, por qué esto está pasando. Exacto, Ajá. o sea, el cuestionarte creo que te lleva a hacer un buen ejercicio, más no el juzgarte, porque empezaba todo, ¿por qué hiciste hoy por amarte? No, no he hecho nada, porque, pues no, pues sí, has hecho algo. O sea, el hecho de venir acá, pues estar estudiando, estar haciendo aplicaciones o laboratorios, ¿verdad? Para tu carrera, ya es algo que estás haciendo, pero lo hacemos por inercia. Ujú, Entonces hablábamos del primer pilar, no vivimos de manera consciente. ujú. Sí, lo hacemos porque siempre venimos a la U y ya es parte de nuestra vida. rutina. Exacto, sí. Y nos podrías dar consejos ya un poquito más prácticos, como tú dijiste que a veces cuesta practicar el automor, o sea, así como saber lo que hiciste el día de hoy para ayudarte a ti mismo, nos podrías dar así como tips prácticos. Ok, mencionábamos algo de rutinas y la rutina a veces se vuelve como muy tediosa, entonces pudiese ser algo que pues nos pudiese ayudar a todos, creo yo, es como un poco salir de esas rutinas, ¿verdad? ¿Para qué? Para dedicarte tiempo. Por ejemplo, tengo mucho tiempo de no consentirme y no cuidar mi apariencia, voy a hacer esto, voy específico, ¿verdad? No sé, voy a ir al salón, he dejado de hacer mi ejercicio, voy a hacer esto que físicamente, hablando a nivel físico, me puede ayudar. Eso podría ser un ejemplo. Otro ejemplo que es muy bueno es pues, el diariamente hacer tu relectura, ¿verdad? Es que es el journaling. O sea, hoy en realidad, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué me pasó? ¿Cómo me sentí vulnerable, ¿no? Como ir haciendo ese análisis diario para saber entonces dónde es donde he necesitado amarme más. Por ejemplo, me molesté un poco porque hoy complací a mi pareja. Al día siguiente vuelves a hacer tu journaling, lo mismo, o sea, volví a complacer a mi pareja. Luego, no, al día siguiente fue a mi mamá, o sea, dejé de hacer mi tarea porque mi mamá quería X o Y cosa. Luego, mi hermano. Y entonces te vas a dar cuenta al final que no estás haciendo mucho por ti y sí estás haciendo mucho por los demás. Esto puede ser también como otro ejercicio muy interesante, ¿verdad? Y definitivamente como mencionaba acá, ¿verdad? El evaluar también en relación a tus valores, qué es lo que estás viviendo. ¿Está en relación a lo que quieres, lo que eres o por dónde va ese camino? Pero es un poco como complejo, ¿verdad? No complejo hacerlo, complejo tomarte el tiempo para hacerlo, Ujú, porque en las múltiples actividades lo menos que querés es pensar en ti ujú. Sí. o lo menos que te queda por hacer porque tenés tantas cosas que al final se te olvida que también eso es elemental, ¿verdad? Entonces, creería yo que va enfocado en este punto de la autoevaluación. O sea, deberíamos de hacerlo, ¿no? Yo había leído, creo que fue en una entrevista que escuché, que lo que hacía una modelo era que ella tomaba una foto de cuando era chiquitita y la ponía en su espejo. Entonces ella, en lugar de juzgarse a ella como estaba, le decía todas las cosas bonitas que esa niña tenía. Yo siento que era como un bonito ejercicio porque a un niño, cuando tú eras niño, no pensabas en esas cosas. O Exacto. sea, siento que si vivías en el presente y decirle cosas a un niño bonitas que lo exalten, decir, vas a lograr esto, vas a lograr aquello. Entonces siento que es un bonito ejercicio. Bonito ejercicio y creo que tú ya mencionas también el tema de la niñez. O sea, el niño es un sentimiento puro, un sentimiento muy transparente. Entonces, el ejercicio me parece excelente porque de alguna manera tú vuelves a tu niña interna, a tu niño interno y te miras. O sea, en realidad yo de niña como era. O sea, al final hay muchas cosas que has perdido de niño o de niña
y que pues tú naciste con muchas cualidades, con mucho amor, pero en el camino te fuiste creyendo, ¿verdad? Las cosas que te decían. Y entonces al final ese amor propio se fue perdiendo. Entonces creo que podría ser algo sencillo, pero muy práctico, el colocar la foto de cuando era niña y ahora estoy en el espejo, ¿quién soy? Soy lo que era, soy lo que quiero ser. Sí, y como decía Mariale, pues muy importante vivir en el presente. A veces pasamos pensando todo el día lo que pasó ayer, lo que pasó un mes que nos lastimó, pero no nos enfocamos en el hoy. Exacto. Y si nos enfocáramos en el hoy, pienso que sería un juego totalmente diferente, porque, o sea, tomas como control de tu vida, ¿no? Tomas el control y el vivir hoy también ya te enfoca a otro pilar, que es el propósito. O sea, ¿por qué estás aquí hoy? ¿Cuál es tu propósito? O sea, más que entregar una tarea, ¿cuál es tu propósito? Y en mi caso, o sea, ¿cuál es mi propósito? Estar aquí. Pero, o sea, al final es como cada día te levantas para vivir el hoy. ¿Ok? Sí, hoy voy a vivir y voy a hacer lo mejor, voy a dar lo mejor. Y lo que ya pasó, pues ya quedó, obviamente. Pero al final, ¿por qué también? Ujú. O sea, ¿por qué quiero dar lo mejor? Es esa ilusión. Pero que no sea una ilusión alimentada nada más por el sueño y la fantasía, sino que sea una ilusión alimentada por algo sólido que puede ir más allá, como el tener propósitos concretos, objetivos claros. Entonces, pues creo que sería un bonito ejercicio, Mariana. Fue bonito ejercicio para hacer y está fácil. Exacto. Está fácil. Gracias por los tips. Y yo creo que todo es fácil si tú quieres lograr algo. O sea, al final tomarte el tiempo de escribir todos los días, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas sintiendo? ¿Qué es lo que vas viviendo? Sí, pero eso se siento que es como una rutina, porque digamos así como en los primeros días, el primer día de gimnasio, como cuesta, ¿verdad? Pero cuando ya llevas como 3 meses, ya es como, ya lo voy a hacer y así, hasta vas contento o animado. Exacto. Entonces, Y bueno, y lo importante es que el gimnasio, tú ves el cambio en tu cuerpo, o sea, el músculo, pero ¿cómo ves el cambio de aumento de amor propio? Es muy abstracto. Sí, voy a Sin embargo, si tú, por ejemplo, lo escribes, tú puedes ver, o sea, empecé 3 meses atrás y vas a leer y vas viendo en realidad, wow, o sea, lo que pensaba y sentía sin nada, sí, X, pero como ahora yo ya tengo otro pensamiento enfocado en mí, primero, o sea, yo primero, yo segundo y yo tercero, sin caer en egocentrismo. Sí, porque cuesta mucho, o sea, no meter el ego ahí, pienso yo. Exacto, el ego también a veces Sí. nos juega chueco. Y muchas veces, pues sí, depende también tu ego, ¿verdad? Que puede ser muy fuerte y está muy arraigado. Ujú. Y esto es lo contrario, ¿verdad? Personas que no, pues sí, o sea, yo tengo alta autoestima y el amor propio no es que lo digan, pero o sea, aparentan eso. Sin embargo, detrás de hay mucha inseguridad, ¿verdad? y ahorita que hablaste de apariencias, no sé cómo podríamos, si tenemos un amigo, cómo podríamos ver como esas señales como para ayudarlo de alguna manera. Sí, yo creo que hay muchas, ¿verdad? Aquí ya podemos hablar como ya meternos a otros puntos, como por ejemplo, si yo veo un amigo que de verdad no se quiere y la novia hace con ella lo que le quiere, creo que pues primero es como ayudarle a él o ella a que se dé cuenta en realidad de qué está pasando, o sea, cómo te sientes. Esa sería la palabra que yo haría de inicio porque generalmente es como, hola, ¿cómo estás? Y bien, mucho gusto, pero es raro que alguien diga, ¿y cómo te sientes hoy? Sí. O sea, veo que estás triste o percibo que necesitas un abrazo. Es que siento que también una de las cosas es que tú preguntas cómo estás, nunca te pregunta como cómo te sentís. Exacto, es decir, cómo está tu corazón hoy, ¿verdad? Y sí, o sea, ahorita que tú lo mencionas, yo tenía una amiga que siempre me decía eso, o sea, ¿y cómo está tu corazón hoy? Se lo sentía como invasivo, ¿no? Pero ya después fue como, bueno, sí, tienes razón. Y entonces, en ese instante, a mí me hacía ocuparme de mi sentimiento, de mi emoción, de lo que me habitaba, ¿no? De lo que pensaba, ¿verdad? Entonces, era bonito, o sea, el de que alguien te diga cómo está tu corazón hoy, cómo te sientes hoy.
¿verdad? Y bueno, y la persona esperaba una respuesta. Eso también, porque cuando preguntas eso es como que, ¿por qué me preguntas eso? ¿Ves algo raro en mí? Bueno, entonces eso puede ser un buen ejercicio. O sea, ser un poco como más incisivos, más directos sin invadir, ¿verdad? Porque también, pues, tal vez no te quiere contar. Sí, Tal vez no quiere, no está preparado también para hacer su proceso de trabajo hacia el amor propio. Sí, porque es un proceso individual. Totalmente. y sí, o sea, la costumbre es solo preguntar cómo estás, sin esperar una respuesta. Es como, ¿cómo estás? Bien. Y ya, o sea, te das, ajá. Claro, ¿Estás bien? Mm. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, pero yo te quería preguntar específicamente sobre el valor, si se podría decir, o la palabra interdependencia. O sea, sabemos de que hay gente dependiente, hay gente independiente, que son los opuestos, pero ¿nos podrías contar un poquito más de la interdependencia? Sí, yo creo que tiene relación con el amor propio, ¿verdad? Y ahí veía que lo íbamos como mezclando un poco con las relaciones sanas. Entonces, la interdependencia es una palabra que te lleva verdaderamente a ser independiente, pero no es solo contigo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice inter, es decir, inter para afuera, con los demás. Entonces, ¿cómo yo cuido mi dependencia con los demás? Es decir, cómo yo puedo tener relaciones sanas y estables con las demás personas sin que caiga en una dependencia emocional, en un apego, en una codependencia, pero a la vez también sin que caiga en el egocentrismo, ¿verdad? Sin que caiga en el solo yo, y lo mejor, y el narcisismo, por ejemplo, ¿verdad? Sino que esa interdependencia sana es la que te lleva a tener relaciones estables y duraderas. Entonces, es un valor, como tú lo mencionabas. Por ende, lo podemos poner en la parte de la integridad que nos decía Natalia Brande, como parte de la autoestima. Entonces, para tú tener un excelente o un sano, porque excelente es una palabra como muy relativa, ¿no? Una relación sana contigo mismo, creo que es importante o viene por ende la interdependencia, que es como ese valor, es decir, ese modo de optimizar nuestros sentimientos con los demás. Yo quiero ser buena contigo, quiero ayudarte y entonces quiero optimizar ese valor que yo tengo como es la bondad. Pero para yo ser bondadosa contigo, no puedo dejar de ser bondadosa conmigo. Entonces, eso va a hacer que tengamos relaciones sanas y duraderas. No te voy a perder a ti, ni tú me vas a perder a mí en esencia. Vamos a lograr en realidad entablar y disfrutar de estar con el otro, de estar contigo. Entonces, esa palabra contigo es hacia la otra persona, ¿verdad? Con la otra persona. La segunda persona entra el tú, pero también me va a ayudar a estar conmigo, o sea, es con el yo. ¿Sí? Entonces me parece bien, bien interesante, ¿verdad? Porque es como ese juego de dar y recibir. O sea, en las relaciones al final se nos olvida que no tenemos solo que dar o viceversa. O solo recibir. Exacto, porque entonces ahí es donde se van dañando las relaciones y pues te vas dando cuenta que perdés tu interdependencia, ¿verdad? Que es ahí donde se juegan dos palabras, es una palabra, la inter y la dependencia. Entonces, ojo, tiene una línea muy delgadita, ¿verdad? Porque es la interdependencia, o sea, también podés generar dependencias. Y esto puede ser tan adictivo como un cigarro, como el licor. ¿Por qué? Porque a nivel cerebral se activan muchos neurotransmisores. El estar contigo a mí me encanta. Y eso alimenta algo que yo estoy careciendo, como es dopamina, endorfinas, que son neurotransmisores para tú sentirte feliz, plena, sentir amor, la dopamina. Y entonces yo lo que hago es buscarte. ¿Por qué? Porque entonces encuentro en ti eso que a mí me hace falta. Pero entonces tú, como eres tan buena, tú te das al 100%, pero luego tú te vas quedando sin lo tuyo. Entonces me parece como
muy interesante, ¿verdad? Es como esos beneficios que vamos obteniendo de los demás sin llegar a la palabra de aprovecharte del otro. Sí, básicamente es buscar el balance, como habíamos hablado. O sea, es como yo te doy, tú me das y creamos como una relación colaborativa, se podría decir. Exactamente, colaborativa y colectiva, Ujú. ¿verdad? Porque entonces aquí ya entra la palabra de, pues sí, no solo el colaborar, sino se vuelve como un colectivo sano, porque ahora encontramos parejas que vamos a hablar de la palabra tóxicas, ¿no? Sí. ¿Verdad? Es un poco fuerte, pero bastante real, porque entonces ese colectivo es lo que nos está mediando en la actualidad. ¿Por qué? Porque no nos ocupamos de lo que sentimos, de lo que en realidad queremos ser o somos. Entonces se va perdiendo ese colectivo social, porque ya lo hablamos también, ya como sociedad, podría decir, ¿verdad? Sin temor a equivocarme, que es lo que actualmente nos está rigiendo. O sea, ¿cuántas chavas o chavos encontrás vos que quieren depender? En tu caso, chavas y chavos que están buscando solo beneficiarse y al final utilizarte Para su beneficio Pero propio, se podría decir. Ajá. y que muchas veces es inconsciente. Ujú. Sí. Inconsciente, ¿por qué? Porque ni siquiera tenemos ideas de, pues sí, quiénes somos, el autoconcepto que ya está como muy quemado, ¿verdad? Ustedes en colegios como, ay, autoestima, sí, autoestima. Te hablaban de eso, pero y es un tema que quizás se ha quemado o romantizado demasiado, pero que no se aterriza en lo que es, o sea, el amarte y la relación que hay con este valor de interdependencia. Ujú. Muchas gracias. ¿Ok? Bueno, entonces, gracias por su tiempo primero. Gracias por estar De aquí, nada. por tomarse el tiempo de venir. Gracias por todo lo que nos habló, la información que nos brindó. Y pues, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Yo creo que, pues, siempre uno puede ser como un apoyo y más si ustedes están como en este camino de no sé si ya de graduación casi, pero Casi, ya casi. bueno, o sea, que más que eso, más que lo que podemos platicar hoy o aprender, creo que para mí tiene un propósito, ¿verdad? Ujú. Y mi propósito es, como profesional, que también soy landivariana, el poder, en algún momento yo recibí, ¿verdad? De profesionales de landivarianos, pues yo creo que hoy mi propósito era poder regalarles a ustedes de mi conocimiento, desde mi profesión como psicóloga, algo para que ustedes logren sus sueños y pues evidentemente en todo amar y servir, ¿no? Y dar a la sociedad algo pues sí, para mejorar a Guatemala. Sí, pues muchas gracias, apreciamos que esté aquí. Bueno, muchas gracias. Y gracias a los que están viendo también. Entonces, nos despedimos de la licenciada. Yo soy Mariale Yo soy Estefan. y hasta la próxima. Adiós. Adiós.